¿Cómo se representan esas relaciones reales? Miren lo que escribí acá. Para las relaciones reales, su representación se determina mediante ecuaciones f de x y mediante gráficas en el plano. Para que entiendan mejor, les coloqué unos ejemplos. Miren, las relaciones se pueden determinar de esta manera. Miren, f de x igual a 2x al cuadrado más 3x menos 2. O de otra manera, que es y igual a 5x más 2. Estas que les coloqué subrayadas quiere decir que es la forma, digámoslo, más utilizada para representar las relaciones, en donde R1 está representada por la ecuación 3xy más 4x menos 1 y R2 x al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Estas son dos tipos de relaciones comunes que se trabajan en ejercicios de cálculo. Entonces, las relaciones reales se representan en forma de ecuación o en forma de gráfica. Observen estas gráficas en el plano XY. Esta que ustedes ven aquí es una parábola que abre hacia arriba y es una relación. Esa que ustedes ven en azulito es una línea recta. La línea recta también es una relación. Y esta que ustedes ven aquí, que es una parábola, también que es una parábola, que es diferente a esta, porque esta abre hacia arriba, esta abre hacia la derecha, también es una relación real. En fin, las relaciones reales pueden tener cantidad de gráficas diferentes, cantidad de ecuaciones diferentes. Y si ustedes observan, siempre que hayan ecuaciones, podemos ver que van a existir X y que van a existir Y. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo de cómo se representan las relaciones reales. Todavía no les he explicado cómo se trabaja con las relaciones reales. Simplemente lo que estoy haciendo aquí es darles a conocer cómo se representan las relaciones reales, por medio de ecuaciones o por medio de gráficas. ¿De acuerdo? Listo. Aquí tenemos entonces tres relaciones expresadas de forma convencional. Recordemos que esta parte donde dice x, y, que está en parejas ordenadas, simplemente es una expresión matemática. Lo que nos interesa es la ecuación. Entonces, tenemos tres relaciones y basándonos en esas tres relaciones es que vamos a ver cómo se halla el dominio y cómo se halla el rango de una relación real. Entonces, miren lo que dice el ejercicio. Dice, hallar el dominio, rango, interceptos con los ejes y gráficas de cada una de las relaciones. Es decir, de esas tres relaciones que están planteadas. Entonces dice, método para hallar el dominio en una relación real. Lo primero que vamos a ver. Entonces, miremos los pasos. Espero que estemos muy atentos porque a medida que vamos avanzando en el tema, él puede parecer algo complejo, pero realmente es muy repetitivo, porque siempre va a ocurrir lo mismo, como la mayoría de ejercicios matemáticos. Una vez tengamos el desarrollo de uno, de ahí para allá, así sea que le cambiemos los números, el proceso es el mismo. Entonces, miremos lo que dice el método para hallar el dominio en una relación real. Ese método consiste en los siguientes pasos. Tenemos aquí el primer paso que dice despejar la letra Y de la ecuación. Yo les doy la ecuación y les digo que lo primero que se tiene que hacer para hallar el dominio es despejar la letra Y. Siempre hay que despejar la letra Y. ¿Para qué? Para empezar a hallar el dominio. Luego de que se despeja la letra Y, el segundo paso es observar qué pasa con la X después de que se ha despejado la letra Y. ¿Por qué despejamos la letra Y? Porque resulta que el dominio son las X. El dominio son las letras X. Recordemos que cuando hacíamos el diagrama de Venn, aquí es el conjunto A, acá es el conjunto B. El dominio lo encontramos aquí y el dominio siempre eran las X. El rango siempre eran las Y. Por eso de las parejas ordenadas X, Y, X y Y.
Entonces, despejamos la letra Y para saber qué pasa con la X una vez se haya despejado Y. Entonces, cuando despejamos la Y, pueden ocurrir tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas que pueden pasar cuando despejemos la letra Y? La primera, que la X quede dentro de un radical par. Un radical par es raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, aunque generalmente en los ejercicios de relaciones siempre vamos a encontrar raíces cuadradas. Entonces, el primer caso es cuando la X queda dentro de un radical par. O sea, despejamos la Y y cuando hemos despejado la Y vemos que la X queda dentro de una raíz, como por ejemplo así. La X queda dentro de una raíz junto con otros números, puede estar sumando, puede estar restando, pero está dentro de una raíz cuadrada. El otro caso es que la X quede como denominador de una fracción. Recordemos que una fracción tiene numerador, tiene denominador. Entonces, siempre que la X quede acá en el denominador de una fracción, decimos que se ha cumplido con el segundo caso. Y el tercer caso es el más sencillo de todos. El tercer caso es que no quede ni dentro de un radical par, ni quede como denominador de una fracción. Simplemente que quede una expresión en donde no haya radicales y en donde no hayan denominadores, y esa X no quede como denominador, ni quede como parte de un radical par. Esos serían los tres casos que se pueden presentar una vez hayamos despejado la letra y cómo puede quedar la X. Una vez hayamos realizado el proceso del despeje, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando ya hayamos despejado la Y y miremos qué pasa con la X, tenemos que realizar un proceso y ahorita les voy a explicar con ejemplos en qué consisten esos procesos. Una vez realicemos esos procesos, la X, que va a quedar de cualquiera de las maneras anteriores, procedemos a hallar el intervalo de solución. Como ustedes ven, en esta parte aún se manejan los intervalos. Ese sería todo el método para hallar el dominio en una relación real. Como ustedes pueden ver, lo que dice en la parte de arriba, dice, el dominio se utiliza para realizar el gráfico. Es necesario, antes de realizar un gráfico de una relación real, conocer el dominio. Es primordial. ¿Por qué es necesario? Porque este me representa los valores en X que pertenecen a la gráfica. Ustedes saben que para graficar lo primero que se hace es un tabulado. Cuando se hace un tabulado es una tabla en donde le damos valores a X y encontramos los valores a Y. Más adelante les voy a explicar cómo se grafica. Pero entonces tengamos en cuenta que un tabulado es una tabla en donde nosotros le damos valores a X y se encuentran los valores de Y. También tengamos en cuenta que cuando le damos valores a X, esos valores eran independientes, o sea, esos valores los colocábamos nosotros mismos en la tabla, los valores que quisiéramos. Pero ahora ya no son los valores que queramos únicamente, sino que tenemos que basarnos en el resultado del dominio. Cuando tengamos el dominio, nosotros de ese dominio sí podemos utilizar los números que queramos, pero siempre y cuando estén dentro del dominio, dentro del intervalo que nos da el dominio. Por ejemplo, si el dominio nos da de 1 más infinito, entonces ustedes ya saben que si es 1 cerrado a más infinito, podemos tomar el 1 y podemos tomar los números que queramos que estén entre el 1 y el más infinito. Por ejemplo, el 1, el 2, el 5, el 10, el 20, el 100, pero que correspondan al intervalo. No me pueden servir el 0, no me pueden servir el -1, el -5, no, porque no están dentro de ese dominio, dentro de ese intervalo que se llama dominio. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a resolver de las relaciones que les di anteriormente, de las tres relaciones que les escribí anteriormente, vamos a hallar el dominio de R1. Entonces, miremos R1. Es importante que a medida que vamos pasando, paren el video y tomen nota, ¿no? Tomen nota. O lo ideal sería que observaran todo el video
Y luego en la repetición van parando y van tomando nota de todo lo que aparece en ese video. ¿De acuerdo? Todo lo que ustedes ven escrito es importante que lo vayan copiando. ¿Por qué? Porque cuando realicen el taller ustedes se basan en todo eso que yo les estoy indicando. ¿De acuerdo? Entonces, copiamos R1, que es esta, y vamos a hallar el dominio. Sigamos los pasos de los que les hablé anteriormente para hallar el dominio. El primer paso, ¿cuál era? Era despejar la letra Y. Y ustedes pueden observar que aquí he despejado la letra Y. Entonces, cogemos la ecuación y despejamos Y. Al despejar esta Y que ustedes ven aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quitar primero este 2x a la 2 que ustedes ven aquí y pasarlo al otro lado. Si está sumando, ¿cómo debe pasar? A restar. Entonces, me quedaría 3y cuadrado igual a 2 menos 2x al cuadrado. Miren que está el paso a paso. Luego, ¿qué tenemos que quitar de ese y cuadrado? Tenemos que quitar el 3. ¿El 3 qué está haciendo? Está multiplicando, entonces pasa a dividir. Entonces me va a quedar y al cuadrado igual a 2 menos 2x al cuadrado dividido 3. ¿Qué sigue? Quitar el cuadrado. Cuando quitamos el cuadrado, ¿qué debemos hacer? Pasar a raíz cuadrada. Entonces me va a quedar que y es igual a la raíz cuadrada de 2 menos 2x al cuadrado sobre 3. ¿Listo? Ahora, una vez hayamos despejado la letra Y, ¿qué es lo que tenemos que empezar a analizar? Miren lo que dice aquí. La X quedó dentro de un radical par. Miren cómo quedó la X. Quedó dentro de un radical par. O sea que se nos está presentando el primer caso. Sí, está bien. La X quedó con un 2. Está multiplicando por un 2. La está restando a un 2. Hay un 3 que está dividiendo. Pero eso no importa. Lo importante es que quedó dentro de un radical par. Entonces es el primer caso. ¿De acuerdo? Listo, entonces quedamos en esta parte. Aquí le hice una corrección porque tenía diferente a 0, pero es mayor o igual a 0, entonces debí parar un momento para hacerle la corrección, para que ustedes copien bien en sus apuntes, para que tomen bien el apunte. Entonces, el primer paso fue despejar la Y, el proceso ya lo expliqué, despejar la Y, miren cómo me quedó al despejar la Y. Entonces, luego, ¿qué se hace? Miren lo que escribí aquí. La X quedó dentro de un radical par. Como quien dice, se presentó el primer caso. Después de que la X haya quedado dentro de un radical par, miren que esta Y se elimina, esa raíz se elimina, ya no las tenemos en cuenta, sino que tomamos lo que está dentro del radical. O sea, el 2 menos 2x al cuadrado sobre 3. Ya nos olvidamos de la raíz, nos olvidamos de la Y y tomamos lo que quedó dentro del radical. Entonces, cuando tengamos esa expresión, lo que sigue es despejar la letra X. ¿Por qué tenemos que despejar la X? Porque tengamos en cuenta o recordemos que para hallar el dominio, en el dominio al final lo que tenemos que hallar son las X. Entonces, por eso empezamos despejando Y para ver cómo nos quedaba la X y después de ver cómo nos quedaba la X, encontrar los valores de X. Ese es el proceso. Entonces, otra cosa que hay que recordar es que no existe raíz cuadrada de un número negativo, que los números negativos siempre son los que son menores de 0. Esos son los números negativos, los menores de 0, los que están para la izquierda del 0. Entonces, si dentro de este radical hubiese, al reemplazar la X, me diera un número negativo, por ejemplo, voy a colocarles un ejemplo. Por ejemplo, que la X sea un 2. Entonces, esto me va a quedar aquí, en X a la 2 va a haber un 4. Y 2 por 4 sería 8. Pero ese 8 va a ser negativo por este menos. Entonces, va a ser 2 menos 8.
y 2 menos 8 es menos 6. Menos 6 dividido 3 me va a dar menos 2. ¿Existe raíz de menos 2? No, ¿verdad? Entonces, este número que ustedes ven aquí no puede ser cualquiera. Tenemos que saber qué números se pueden poner aquí de tal manera que cuando yo reemplace aquí dentro de la raíz no me dé un número negativo. Eso es el dominio, encontrar los valores que puede tomar esta X para que al reemplazarla aquí y desarrollar esta expresión no me dé un número negativo. Por ejemplo, si le ponemos un 0, 0 a la 2 es 0. 2 por 0, 0. Entonces me va a quedar 2 menos 0 sobre 3. O sea que el 0 sí me sirve. Pero resulta que el 0 no es el único que me sirven muchísimos números más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar esos números. Entonces, para no ponernos a mirar número por número, así como al tanteo y llegar y ponerle un 0,5, luego un menos 0,5, un 1, un 3, para no empezar a inventar y colocar, entonces es por eso que tenemos que tener en cuenta todo este procedimiento, porque es el proceso matemático más corto para poder hallar esos números que cumplen con esa condición, que al reemplazar aquí, esto no me vaya a dar un número negativo. Eso es hallar el dominio. Entonces, ¿cuál es el proceso? Entonces, tenemos que despejar la X. Pero resulta que para despejarla tenemos que colocarle mayor o igual a 0 a la expresión. ¿Por qué mayor o igual a 0 a esa expresión? Porque quiere decir que la expresión que está aquí debe ser 0 en adelante. Porque si existe raíz par de 0 y si existe raíz par de cualquier número positivo. Y esto lo que significa es de 0 en adelante. Entonces, miren lo que hicimos aquí. 2 menos 2x al cuadrado sobre 3 mayor o igual a 0. Y despejamos la x común y corriente. El 3 que está dividiendo pasa a multiplicar. Mírenlo, aquí está. 0 por 3. Me quedaría 2 menos 2x al cuadrado. 0 por 3 me da 0. Luego, ¿qué hacemos? Por intervalos, por desigualdades, sabemos que la x no puede quedar negativa, entonces esto pasa al otro lado. Entonces me quedaría 2 mayor o igual a 2x a la 2. El 2 que está multiplicando pasa a dividir y me quedaría 2 dividido 2 mayor o igual a x al cuadrado. Quedaría 1 mayor o igual a x al cuadrado. Esto es una desigualdad cuadrática. Las desigualdades cuadráticas teníamos que resolverlas con un proceso de factorización. Luego que factorizábamos teníamos que aplicar la regla de mayor, mayor, menor, menor. Entonces era un proceso que siempre era largo. Entonces lo que voy a hacer es explicarles un proceso más corto para no tener que hacer todo ese proceso de desigualdad cuadrática, no, sino que hay una forma más simple para calcular el resultado de esa desigualdad cuadrática. Tener este 1 mayor o igual a x al cuadrado es lo mismo que tener 1 menos x al cuadrado mayor o igual a 0. Supongo que eso ya lo saben interpretar. ¿Cuál es la solución reducida? Pues despejar aún más esa x. Entonces, para despejar aún más esa x, lo que tenemos que hacer es, recordemos que para quitar un cuadrado lo que tenemos que hacer es poner raíz a ambos lados. Entonces se va la raíz de la x y le queda raíz de 1. Entonces, raíz de 1 es 1, o sea que me queda que x es menor o igual a más o menos 1. Si hubiera sido, por ejemplo, 2 mayor o igual a x a la 2, entonces queda 2 menos x a la 2. Despejamos esta x, le sacamos raíz y me iba a quedar la raíz de más o menos la raíz de 2. Y lo dejamos así, con raíz y todo. Pero como la ventaja es que aquí nos dio un 1, entonces le colocamos más o menos 1. Si hubiera quedado un raíz de 5, entonces lo que haríamos aquí es dejarlo más o menos raíz de 5.
Entonces, eso ya depende del número que quede en la expresión. Entonces, ¿cuál sería la solución? Entonces, miren, si me queda más o menos 1 menor o igual a x, siempre va a quedar mayor o igual a x. La x siempre va a quedar así, siempre. Entonces, lo que hacemos es colocar estos números. Recuerden que primero va el negativo, luego va el positivo y este sería el intervalo. Perdón, ese intervalo sería un intervalo cerrado porque tiene el mayor o igual. ¿Listo? Esa sería la solución de ese intervalo. Entonces decimos que esa solución de ese intervalo ya va a ser el dominio. Y hemos terminado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hagamos la gráfica, para hacer el tabulado, vamos a tomar los valores que hay desde menos 1 hasta 1. ¿Y cuáles son los valores desde el menos 1 hasta el 1? El menos 1, tenemos el menos 0.5, tenemos el 0, tenemos el 0.2, el 0.5, el 0.9, hasta el 1. Es decir, que tenemos que tomar por obligación algunos números decimales que estén dentro de ese intervalo. Bueno, ahora vamos a hallar el dominio de la relación 2. Copié nuevamente la relación 2, ya la teníamos anteriormente. ¿Cuál es el primer paso? Volvemos a repetir los mismos pasos de los cuales les hablé. El primer paso es despejar la letra Y. Al despejar la letra Y, miremos que esta X que está sumando pasa a restar. Que este 3X que está multiplicando debe pasar a dividir. Este sería el proceso para despejar la Y. Miren, esta es la ecuación. Aquí estaba como menos 3, debe pasar al otro lado a positiva o a sumar al 0. Entonces me queda 3xy más x igual a 3. La x que está sumando pasa a restar y el 3x que está multiplicando pasa a dividir. Aquí les copié un apunte importante y dice, la x del numerador puede tomar cualquier valor. O sea que esa x no me afecta para nada. Pero resulta que en el denominador me quedó una x. Hay una de las condiciones de las que les había hablado antes, era que la x podía quedar dentro de un radical par o que podía quedar como denominador de una fracción. Entonces puedo decir que en este caso la x quedó como denominador de una fracción. Mírenla aquí. Esta que está arriba no me interesa es esta que quedó como denominador de una fracción. Entonces, como quedó de denominador de una fracción, tengamos en cuenta otra operación matemática bien importante, y es que un número no puede ser dividido en 0. Todos los números divididos en 0 me dan error porque no hay un número que multiplicado por 0 me dé ese valor. Por ejemplo, 3 dividido 0, no hay un número que multiplicado por 0 me dé 3. Entonces, en toda expresión en el denominador no puede haber un 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Coger la expresión que quedó como denominador, o sea, esta, y colocarla diferente a 0. ¿Por qué? Porque aquí no puede ir un 0. Miremos si aquí va un 0, ¿qué pasa? 3 menos 0 da 3. Dividido 3 por 0, 0. ¿Y cuánto es 3 dividido 0? No existe. ¿Ven? Entonces esta x no puede ser 0, porque es 3 por 0 daría 0. Entonces le colocamos 3x diferente a 0, despejamos la x y me queda que x diferente a 0 dividido 3, o sea que x diferente a 0, o sea que ¿cuál es la solución? Entonces miremos, la solución sería las x diferente a 0. ¿Cuál es la solución en intervalos? Si son las x diferente de 0 serían todos los reales menos el 0. Esto sería el dominio. O sea que a la hora de graficar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En el tabulado podemos colocar cualquier valor. El menos 10, el menos 5, el menos 8, el 4, el 3, pero nunca el 0. ¿Listo? Eso significa el dominio. O sea, el dominio son los reales menos el 0. Vamos por último a hallar el dominio de la relación 3.
Copiamos nuevamente la relación. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Esto es repetitivo, miren, despejar y. Al despejar y, miren la ecuación, es esta misma, al despejar y, este 5x que está sumando pasa a restar y el 4 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Qué pasó cuando despejamos y? Miren, la x no quedó dentro de un radical par. O sea, ustedes no ven aquí un radical par. La x tampoco quedó en el denominador. En el denominador quedó un 4, pero no está acompañado de ninguna x. Entonces, tampoco se cumple el segundo caso. ¿Qué dice el tercer caso? Cuando no queda ni dentro de un radical par, ni queda como denominador de una fracción. Cuando esto ocurre, nosotros colocamos dominio todos los reales y listo. Por eso les decía que cuando ocurre el tercer caso es lo más fácil, es lo más sencillo. ¿Por qué? Porque no tenemos que analizar nada. La x que aparece en la expresión puede tomar el valor que quiera, o sea que a la hora de tabular ustedes pueden utilizar cualquier valor. Con eso ya podemos dar paso al proceso para hallar el rango. Vamos entonces ahora a mirar cuál es el proceso para hallar el rango. Leamos lo que está escrito. Todo el proceso para hallar el rango es el mismo que para hallar el dominio. Todos los pasos de los cuales les hablé anteriormente se repiten, pero ¿cuál es la diferencia? Es que si para hallar el dominio teníamos que empezar despejando y de la ecuación principal, para hallar el rango se despeja es la letra x. ¿Por qué para el dominio era primero despejar la y? Recordemos, despejamos la y para ver cómo quedaban las x, porque el dominio se encuentra en las x. Ahora despejamos para el rango, despejamos la x para saber cómo quedan las y. Una vez despejemos la x, miramos si la y quedó dentro de un radical par, si la y quedó como denominador de una fracción o si quedó sin radical y sin ser denominador de una fracción. Es decir, los pasos son los mismos, solo que se empieza es despejando x. Para que reforcemos este concepto, yo quise resolver de las tres relaciones anteriores para las cuales hallamos el dominio, quise plantearlas nuevamente, pero para hallar el rango. ¿De acuerdo? Entonces las copié nuevamente. Vamos a hallar entonces el rango de cada una de ellas. Empecemos con la primera. Entonces, para hallar el rango de la primera, entonces lo primero que tenemos que hacer es la copiamos, pero vamos a despejar ese x. Entonces, si despejamos x, miremos que este 3y cuadrado que aparece aquí debe pasar al otro lado a restar. ¿Por qué? Porque vamos a despejar ese x. Entonces me quedaría 2x al cuadrado es igual a 2 menos 3y cuadrado. ¿Listo? Entonces, miremos, este 2 que está multiplicando debe pasar a dividir. Entonces me queda 2 menos 3y cuadrado sobre 2. Una cosa importante y es que aquí la x está al cuadrado. Entonces, como la x está al cuadrado, esto me va a quedar dentro de una raíz. Quitamos el cuadrado y me va a quedar una raíz. Me va a quedar x igual a la raíz cuadrada de 2 menos 3y cuadrado dividido 2. ¿Qué era lo que hacíamos cuando hallamos el dominio? Cuando la letra nos quedaba dentro de una raíz. Copiábamos la expresión sin la raíz, ya nos olvidábamos de la letra que quedaba sola, nos olvidábamos de la raíz y copiamos la expresión solita, sin raíz. ¿Y qué le colocábamos? Mayor o igual a 0. ¿Por qué era mayor o igual a 0? Porque resulta que esto me había quedado dentro de una raíz y lo que tengo que hacer es buscar los valores que puede tomar la y para que aquí dentro de la raíz no me quede un número negativo, sino un número que sea 0, un número que al reemplazarlo aquí, esta expresión o me dé 0 o me dé un número positivo. Entonces por eso le colocamos mayor o igual a 0, porque puede ser 0 o puede ser cualquier valor positivo. Entonces,
¿Qué hacemos? Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y miremos cómo me queda acá. Me queda 2 menos 3y cuadrado mayor o igual a 0 por 2. 0 por 2 me da 0. Este 3y al cuadrado que está negativo pasa al otro lado. Aquí está un poquito amontonado, pero lo entendemos. Me queda 2 mayor o igual a 3 por y cuadrado. Luego ese 3 que está multiplicando a la y cuadrado pasa a dividir y me queda 2 tercios mayor o igual a y al cuadrado. Luego, ¿qué hacíamos? Le quitamos ese cuadrado y pasa a raíz y miren cómo me queda más o menos raíz de 2 tercios. Y así lo dejamos, no hacemos ninguna ecuación cuadrática, sino que procedemos a dar el resultado final. El resultado me dio más o menos raíz cuadrada de 2 tercios. ¿Listo? Mayor o igual a y. Entonces, ¿cuál es el rango? Recordemos, ponemos el negativo primero, que es menos raíz de 2 tercios, y luego el positivo, que es raíz de 2 tercios. ¿Qué quiere decir? Que el rango son todos los números que están entre, vuelvo y me equivoco aquí, perdón, qué pena, aquí va cerrado y va cerrado porque estamos hablando de mayor o igual. Entonces el rango sería desde menos raíz de 2 tercios hasta más raíz de 2 tercios. Listo, estos son los números que podemos tomar, los que están entre estos dos numeritos. Ese sería el rango de la primera relación. Ahora miremos el rango de la segunda relación. El rango, la relación 2 me dice 3xy más x menos 3 igual a 0. Entonces, miremos que aquí hay algo muy particular y es que me quedaron 2x. Entonces nos preguntamos, bueno, si hay que despejar la x, ¿cuál de esas 2x tenemos que despejar? Entonces, ¿cuál es el proceso? Miren, como hay 2x, debemos sacar factor común, o sea, factorizar. ¿Qué se repite en este lado que también está en este lado? Ah, perdón, antes de eso, este 3 que está restando pasa a sumar y me queda así. Entonces, ¿qué se repite en esta parte y en esta parte? La x, ¿sí o no? Entonces, la x es el factor común. Por, y entre paréntesis colocamos lo que me queda si quito la x. Entonces, si quito la x de aquí, me queda 3y. Si quito la x de ahí, me va a quedar un 1, igual a 3. Esto que ustedes ven aquí quedó multiplicando a la x y ya podemos despejar la x. Si despejamos la x, este 3y más 1 que está multiplicando pasa a dividir y me queda así. ¿Listo? Y miren que la y, ¿dónde quedó? ¿Quedó dentro de un radical? No, pero quedó como denominador de una fracción. Tomamos esa expresión y la colocamos diferente a 0. Es lo que se hace cuando queda como denominador, colocarla diferente a 0. ¿Recuerdan qué se debe poner cuando queda dentro de una raíz? La expresión mayor o igual a 0. Si queda como denominador es la expresión diferente a 0. Cuando queda como dentro de una raíz es mayor o igual a 0 y cuando queda como denominador es diferente a 0. ¿Qué se hace luego? Se despeja la y común y corriente, el 1 que está sumando pasa a restar y el 3 que está multiplicando pasa a dividir y me queda y diferente a menos 1/3. O sea que ¿cuál es el rango? Todos los reales menos el menos 1/3. Y hallamos ya el rango. Y por último vamos a hallar el rango de R3. Entonces miren, copiamos R3, despejamos X. Si vamos a despejar X, entonces este 4y que está sumando pasa a restar. El 5 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces miremos que la y no quedó ni dentro de un radical. Aquí no vemos un radical. Y vemos que como denominador quedó el 5. Entonces, como denominador quedó el 5 y no está acompañado de una y, entonces tampoco quedó como denominador de una fracción. Entonces, ¿qué decimos? Que el rango son todos los reales. ¿Listo? Entonces ya con eso vimos cómo hallamos el rango de las tres relaciones reales. Miren que este es el más simple. ¿Por qué? Porque la y no quedó ni dentro de un radical ni como denominador de una fracción. Ahora, otra parte que viene incluida en el taller de relaciones reales es cómo hallar los interceptos con los ejes.
Aquí les hice un gráfico, lo que ustedes ven en azul es una gráfica de una relación real, es una parábola. ¿Qué conocemos nosotros como interceptos? Miren, interceptos son los puntos en donde la gráfica toca a los ejes. Esos son los interceptos. Por ejemplo, miren este punto de aquí es el intercepto que tiene esta gráfica con X. Es el único punto en el cual la gráfica toca X. Mientras que con Y tiene dos interceptos, que son estos dos, que son los puntos donde la gráfica toca a Y. Si la curva abriera hacia arriba, entonces si la curva abriera hacia arriba, o sea, más o menos, hagamos un gráfico así. Entonces decimos que habría un intercepto con X, perdón, un intercepto con Y y dos interceptos con X. Pero igual eso tiene su proceso. Para hallar esos interceptos sin necesidad de graficar, entonces vamos a hacerlo algebraicamente. ¿Cómo se hallan esos interceptos? Leamos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que reemplazar por 0 en la ecuación. Pero ¿cómo así que reemplazar por 0? Bueno, entonces, para hallar los interceptos con X, ponemos en Y 0. Para hallar los interceptos con Y, ponemos en X 0. Pero ¿cómo así que ponemos X 0 y ponemos Y 0? Pues en la ecuación de la relación. Entonces miren que aquí volví y copié la relación 1. Copio toda la relación 1. Y voy a hallar los interceptos de esa relación con X. Como dice acá arriba, para hallar los interceptos de la gráfica con X, le ponemos 0 a Y en la ecuación. Entonces miren que copio la ecuación y pongo 0 en Y. Si pongo 0 en Y me va a quedar 3x cuadrado más 3 por 0 al cuadrado. Esta rayita significa que 0, como es 0, Y, esto se elimina. Entonces me queda 2x a la 2 igual a 2. Despejo x cuadrado. Me queda 2 dividido 2 y eso es 1. Entonces me queda más o menos x igual a más o menos 1. Entonces los interceptos con X, recuerden que como es Y 0, entonces ponemos 0 y 0. Y si queda más o menos, quiere decir que hay un valor positivo y hay un valor negativo. ¿Listo? Siempre que quede un más o menos que venga de una raíz como esta, entonces es porque van a haber dos interceptos. Y como Y era 0, entonces le colocamos a Y ese 0. Entonces un intercepto va a ser menos 1,0 y el otro intercepto va a ser 1,0. Eso van a ser los interceptos, o sea que es prácticamente una curva en donde en esa curva pasa por X dos veces. Ahora, de la misma relación vamos a hallar los interceptos con Y. Copiamos la ecuación, pero para hallar los interceptos con Y, al que le tengo que poner 0 es a X. Si le pongo 0 a X, miren, se va toda esta expresión y me queda 3y cuadrado igual a 2. El 3 que está multiplicando pasa a dividir. Como viene un cuadrado es porque viene una raíz. Y si hay una raíz siempre es un más o menos. Entonces si hay un más o menos es porque van a haber dos interceptos. Entonces, ¿a quién fue que le pusimos 0? A X. A X había que ponerle 0 para hallar los interceptos con Y. Entonces ponemos 0, perdón, aquí va raíz de 2 tercios, 0, menos raíz de 2 tercios y 0, raíz positiva de 2 tercios. ¿Listo? Esos son los interceptos. Me faltaba la raíz. Entonces tiene dos interceptos con Y. Para seguir reforzando el tema, copié la relación 2 y vamos a hacer lo mismo. Miren, para hallar los interceptos con X, ¿a quién es que le ponemos 0? A Y. Entonces ponemos aquí un 0. Queda 3 por X por 0, más X menos 3. Esta parte se va porque todo número multiplicado por 0 da 0. Entonces me queda X menos 3 igual a 0. El 3 que está restando pasa a sumar y me queda X igual a 3. Como le pusimos a Y 0, entonces Y 0 hay un solo valor, no había una raíz, por lo tanto solo tiene un intercepto con X. Y miren que solo tiene un intercepto con X cuando no hay raíz cuadrada. Ahora vamos a hallar de esa misma relación el intercepto con Y.
Para hallar los interceptos con y es a x a quien le ponemos 0. Entonces aquí vamos a poner un 0 y aquí vamos a poner un 0. Si ponemos 0 y 0, entonces me va a quedar 3 por 0 por y más 0 menos 3. Como es 0 se va, como es 0 se va y me queda menos 3 igual a 0. Esto no es una ecuación, por lo tanto decimos que no hay intercepto con y. Y miren que para hallar los interceptos es sencillo.